Dicen que hay momentos que te marcan para siempre, pero nadie me advirtió que un temblor sería el inicio del amor más inesperado de mi vida. En medio del miedo, el caos y los gritos, una mano cálida apretó la mía, sin saber quién era. Esa mano terminó cambiándolo todo. La mañana empezó como cualquier otra en la ciudad. El sol se asomaba entre los edificios y el ruido de los carros comenzaba a llenar el ambiente. Yo iba caminando rumbo a mi trabajo, con mis auriculares puestos y una botella de agua en la mochila. Era un martes cualquiera, eso creía. El edificio donde trabajaba estaba en una zona céntrica, de esas que parecen eternas, llenas de cafeterías y oficinas viejas recicladas en coworkings modernos. Yo era parte del equipo de diseño en una editorial pequeña, pero lo suficientemente creativa como para no aburrirme. No conocía a todos los que trabajaban allí, y como siempre me sentaba en el mismo rincón, pocas veces cruzaba más de 2 palabras con extraños. A las 11:23, aunque en el momento no sabía la hora exacta, el mundo se quebró. Primero un zumbido, luego un quejido lejano, como si el subsuelo suspirara. Y después, la tierra. La tierra vibró, se sacudió, las ventanas empezaron a temblar, las luces se balancearon, los gritos se elevaron, todo fue tan rápido y tan lento al mismo tiempo. Intenté correr hacia la salida, pero una estructura metálica cayó frente a mí. La confusión me dejó paralizada. Fue entonces que la sentí. Una mano cálida, fuerte, que apretó la mía sin decir palabra. No vi su rostro en ese momento, solo su brazo, estirado hacia mí, entre la nube de polvo y papeles volando. Me jaló con fuerza y ambas nos agachamos debajo de una mesa pesada. Respirábamos agitadas. Yo no sabía si llorar, gritar o reír del susto. ¿Estás bien?, preguntó una voz femenina. Asentí. No podía hablar. Mi garganta estaba cerrada por la ansiedad. Tranquila, ya va a pasar. Yo estoy contigo. Ese yo estoy contigo fue más fuerte que la alarma sísmica, que el temblor, que todo el ruido exterior. En ese momento no pensé en quién era. Solo me aferré a ella como si la conociera de siempre. Pasaron segundos, o quizás minutos. Todo seguía moviéndose, pero yo no. Yo estaba quieta, porque esa mano que me sostenía, ese calor, ese impulso, me anclaba. Cuando por fin cesó, nos quedamos debajo de la mesa, respirando como si hubiéramos corrido una maratón. Entonces la vi. Tenía polvo en el cabello, una chaqueta color vino y los ojos más serenos que había visto en toda mi vida. Me miraba como si no tuviera miedo, como si en ese instante yo fuera lo único que le importaba. «Soy Mariana», me dijo, como si fuera lo más lógico después de sobrevivir juntas al desastre. Y yo soy Laura. Nos soltamos lentamente, como si el contacto se hubiera convertido en una cuerda invisible que costaba romper. Fue ahí que empezó todo, sin darnos cuenta, sin saber nada una de la otra, solo un terremoto y una mano. El silencio que siguió al temblor era incluso más perturbador que el ruido del caos. Afuera las sirenas empezaban a sonar. Gente gritaba nombres, algunos lloraban, otros hacían llamadas frenéticas. Yo solo podía mirar a Mariana, no porque supiera quién era, sino porque su mirada se sentía conocida. ¿Puedes caminar?, me preguntó, aún agitada. Asentí. Me temblaban las piernas, pero no por el sismo. Era otra clase de temblor, uno interno, como si algo dentro de mí se hubiera removido, igual que los edificios. Salimos juntas, ¿va?, añadió. No te suelto. Y no me soltó. Atravesamos el pasillo con los escombros dispersos. Afuera, el sol seguía brillando con una indiferencia aterradora, como si el mundo no acabara de sacudirse. Mariana no hablaba mucho,
Solo aseguraba que yo estuviera bien. Me sostuvo del brazo, me cubrió la cabeza con su chaqueta cuando pasamos por una estructura floja y me ayudó a bajar por las escaleras de emergencia. Cuando al fin llegamos al punto de reunión, ya había una multitud reunida. Algunos compañeros de mi trabajo me abrazaron. Preguntaban si estaba bien. Les dije que sí, pero en realidad ni siquiera sabía qué significaba estar bien en ese momento. Lo único que podía pensar era, ¿dónde está ella? La busqué con la mirada. Mariana había caminado unos metros más allá, apoyada en una barda. También estaba sola. Tenía los brazos cruzados y miraba hacia arriba, hacia el edificio que acabábamos de evacuar. Fui hacia ella. No lo pensé, solo lo hice. Gracias, le dije, parándome a su lado. No fue nada, respondió con una sonrisa que, en medio de todo, me pareció increíblemente hermosa. Te vi paralizada y no podía dejarte así. ¿Tú trabajas en la editorial? No, soy diseñadora freelance. Había venido a una reunión con el equipo de marketing. Supongo que elegí el mejor día, ¿no? Ambas reímos, aunque no había mucho de qué reír. Esa risa fue más por nervios que por humor. Pero en ese sonido compartido había alivio, había conexión. ¿Tienes a quién llamar? ¿Estás bien? Le pregunté, genuinamente preocupada. Mi hermana ya me escribió. Está bien. ¿Y tú? Vivo sola. No tengo a quién avisar, en realidad. Supongo que eso me asusta más que el temblor. Mariana se quedó en silencio un momento. Luego bajó la mirada y dijo algo que no esperaba. Entonces me quedo contigo un rato, si no te molesta. Me sorprendió lo natural que sonó, lo fácil que fue aceptar. No me molesta, al contrario. Nos quedamos ahí, en medio de la calle, viendo cómo las autoridades revisaban estructuras y cómo la gente empezaba a dispersarse. Y entonces, en medio de tanta incertidumbre, Mariana dijo algo que me marcó. Es extraño, pero siento que tenía que pasar, que este caos me trajo a ti. Mi pecho se encogió, no por el miedo, no por la tensión, sino por lo que esas palabras empezaban a significar. A veces, los cimientos que se rompen no son solo de concreto. A veces, una grieta se abre en tu corazón para dejar entrar a alguien nuevo. El caos fue cediendo. Las personas, aunque nerviosas, comenzaban a moverse. Algunos regresaban a sus casas, otros hacían fila para usar los teléfonos públicos, y unos cuantos, como nosotras, quedaron simplemente esperando que el cuerpo les dejara asimilar lo que acababa de ocurrir. ¿Quieres un café?, me preguntó Mariana, rompiendo el silencio. ¿En serio? ¿Después de un terremoto? Precisamente por eso, necesitamos algo que sepa a rutina, aunque sea fingida. Había una pequeña cafetería en la esquina que, para nuestra sorpresa, seguía abierta. Tenía un generador propio y el encargado servía tazas a quienes necesitaban un respiro. Nos sentamos en una de las mesas de afuera, aún temblorosas, aún cubiertas de polvo. Mariana pidió 2 cafés negros. Nada de azúcar, nada de crema. Me miró como preguntando si estaba bien así. Solo asentí. No me importaba el sabor, sino compartir ese momento con ella. Nunca pensé que conocería a alguien así, le dije. ¿Cómo? ¿En medio de una tragedia? Number. En medio de mi vida, tan cerrada. Siempre corro, siempre estoy ocupada, siempre sola. Y de repente apareces tú, en medio del desastre, tomándome de la mano. Ella sonrió, pero no con burla. Era una sonrisa suave, casi triste. Yo también corro, todo el tiempo. Por eso trabajo freelance. Así nadie me toca, nadie me conoce. Pero a veces, uno se cansa de no pertenecer a nada. Hubo una pausa. De esas que no son incómodas, sino necesarias. Como si ambas entendiéramos lo que la otra estaba diciendo,
incluso sin decirlo todo. ¿Sabes?, dije mientras revolvía el café con una paleta de madera sin azúcar que no tenía sentido. Cuando todo empezó a moverse, pensé en muchas cosas. En si iba a morir, en si estaba sola, en qué sería lo último que sentiría. Pero no pensé en ti, en que alguien me tomaría la mano, en que eso me salvaría más que cualquier evacuación. Mariana bajó la mirada. Sus pestañas eran largas y sus dedos jugaban con el borde de su taza, como si también estuvieran nerviosos. «Yo tampoco lo planeé», murmuró. «Solo…» Reaccioné. No sabía tu nombre, no sabía quién eras, pero vi tus ojos y sentí que no podía dejarte ahí. Había algo, no sé qué, pero había algo. Nuestros cafés se enfriaron y aún así no nos movimos. Cada tanto, su rodilla tocaba la mía debajo de la mesa. Al principio pensé que era casualidad, pero no lo era. No después de tanto temblor, no después de tanta intención invisible. Entonces pasó. Mariana estiró su mano, con cuidado, como si pidiera permiso. Y yo, sin decir nada, la tomé otra vez. Como la primera vez, como en ese momento donde todo crujía. Solo que ahora no temblaba la tierra, temblábamos nosotras. De miedo, de deseo, de algo que aún no tenía nombre, pero que empezaba a crecer. Tener su mano entre la mía ya no se sentía como una reacción al peligro, se sentía como una decisión, como algo que el cuerpo recordaba sin necesidad de explicación. El café se había quedado a medias. El murmullo de la calle seguía, pero para mí el mundo se había reducido a ese instante, a esa banca, a esa mano entrelazada. ¿Te gustaría caminar?, preguntó Mariana en voz baja. Asentí. No quería que ese momento terminara, y caminar a su lado me parecía el único lugar posible. La ciudad se había llenado de sonidos de reconstrucción, martillos, sirenas, voces dando instrucciones. Todo olía a polvo, pero también a humanidad viva, a sobrevivencia. A cada paso, Mariana se aseguraba de que yo estuviera bien. Su atención era suave, pero constante, como si me leyera sin necesidad de palabras. Nos detuvimos frente a un parque. No era grande, pero tenía árboles altos y bancas vacías. Nos sentamos. ¿Y si no hubiera temblado?, le pregunté de pronto. ¿Qué? ¿Nos habríamos conocido? ¿Habrías tomado mi mano? No, dijo sin pensarlo mucho. Probablemente no. Eso dolió más de lo que esperaba, pero luego agregó. Porque yo no habría tenido el valor. No soy de hablar con desconocidas, no soy de quedarme después de una reunión. Pero ese día, el mundo me obligó a mirarte, a elegirte, no como quien elige una ruta, sino como quien cae. Se quedó callada y después, mirándome de frente, continuó. Y si algo aprendí hoy, es que hay cosas que deben temblar para que una se atreva a vivir de verdad. Mi corazón latía más fuerte que durante el sismo. No sabía cómo pasar de ahí. No sabía si hablar o callar. Solo sabía que quería quedarme, que cada palabra que salía de ella me empujaba un poco más al borde. Siento que te conozco de antes, murmuré sin pensarlo. Ella giró el rostro hacia mí. No sonrió, no se burló, solo me miró largo, profundo, como si mi confesión fuera también su pensamiento. Tal vez te soñé, dijo. Tal vez por eso supe que tenía que tomarte de la mano, porque mi cuerpo te reconoció antes que mi mente. Nos quedamos así, mirándonos, con los sonidos de fondo distorsionados como si estuviéramos bajo el agua. Y luego sucedió algo pequeño, pero absoluto. Me acercó un mechón de cabello detrás de la oreja. Sus dedos rozaron mi mejilla. Y no me aparté. Porque en ese gesto hubo más verdad que en cualquier historia que haya contado en mi vida.
ahí, en ese parque, en esa ciudad quebrada, en ese día donde todo se movió, yo supe que ya no quería soltarla y que, si lo hacía, me temblaría el alma todos los días. Después del parque, la tarde empezó a enfriarse. La ciudad seguía desordenada, pero en nuestros pasos había una calma extraña, como si el desastre nos hubiera dejado un espacio nuevo, un silencio solo nuestro. Mariana me acompañó hasta la estación del metro. Aunque no había trenes funcionando, ambas sabíamos que era el punto donde nuestros caminos debían separarse, por ahora. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó ella mientras se acomodaba la mochila al hombro. No lo sé, no quiero ir a casa. Está en el piso 15 de un edificio viejo. Supongo que no quiero volver a subir sola. ¿Y si no subes sola? Me tomó por sorpresa. Creí que solo estaba siendo amable, pero había algo distinto en su forma de decirlo. No era un ofrecimiento casual, era un deseo tímido, como si ella también estuviera buscando una excusa para no irse. No tienes por qué, le dije. Ya me salvaste una vez hoy. No quiero abusar. No es abuso si también lo quiero. Ese también lo quiero me golpeó más fuerte que cualquier réplica. Caminamos hasta un parque más amplio, donde algunas personas descansaban o hacían llamadas. Yo tenía mi teléfono en la mano, pero no lo había usado. ¿A nadie llamaste?, preguntó Mariana, señalando el aparato. Negué. No hay nadie que me espere. Y no quería romper este momento. Es como si al hablar con alguien más, todo esto se deshiciera, como si volviera a ser la de antes. Él asintió. Lo entendía. Lo sentía igual. Nos sentamos bajo un árbol. No muy cerca. No muy lejos. Lo suficiente para que nuestros brazos pudieran rozarse por accidente o por intención. ¿Siempre has vivido sola?, preguntó ella. Desde hace años. Me acostumbré. Me convencí de que estaba bien así, que el silencio era cómodo, pero hoy me di cuenta de lo ensordecedor que puede ser cuando no hay nadie que te toque el hombro y te diga, ya pasó. Mariana no habló de inmediato, solo miró el cielo, que ya empezaba a teñirse de naranja. Yo tengo a mi hermana, dijo. Es buena, me cuida, me habla, me escucha. Pero el tipo de compañía que me faltaba no era familiar, era otra, más suave, más íntima, más de las que entienden con una mirada, como tú. Quise decir algo, cualquier cosa, pero no me salió la voz. Solo atiné a recargarme un poco más hacia ella, hasta que nuestros hombros quedaron completamente unidos. Y ahí me quedé, sin decir nada, porque a veces el amor no necesita gritarse, solo necesita espacio, y tiempo, y temblores que despierten lo dormido. Ese día no llamé a nadie, porque sin buscarlo, ya había encontrado todo lo que necesitaba decirle al mundo, en la forma en que ella me miraba. La noche cayó más rápido de lo que esperaba. Supongo que así pasa cuando estás sumergida en algo que no entiendes del todo, pero no quieres que se termine. Mariana y yo seguimos caminando, sin rumbo claro, como si la ciudad se hubiera vuelto un escenario solo nuestro. Cada paso, cada mirada, cada roce accidental parecía cargado de una tensión dulce, como si estuviéramos bailando al borde de algo que ninguna se atrevía a nombrar todavía. ¿Te das cuenta que no hablamos de lo que más se supone que deberíamos hablar?, me dijo de pronto. ¿Del sismo?, asintió. Fue fuerte, añadí. Sí, pero no fue lo que más me sacudió hoy. Nos miramos. Yo no sabía si reír o llorar, y me di cuenta de que tenía ganas de hacer ambas cosas, porque su forma de decirlo me desarmaba, me aflojaba, me dejaba sin suelo, irónico, como todo ese día. No me gustan los terremotos, dije. A mí tampoco, pero me gustó conocerte. Ella sonrió,
pero fue una sonrisa lenta, de esas que nacen desde el pecho, no desde los labios. Se detuvo frente a una tiendita de esquina, la única abierta en muchas cuadras. Compró 2 aguas y una bolsa pequeña de pan dulce. «No te puedes enamorar sin pan dulce», dijo con una mirada traviesa, como si lo dijera en broma. Pero no tanto. Nos sentamos en una jardinera improvisada, al lado de una escuela cerrada. Compartimos el pan sin hablar mucho. El silencio se sentía cómodo, cómplice. «¿Te asusta esto?», preguntó de repente. «¿Esto qué?». «Nosotras. Esto que está pasando. Lo que parece que podría pasar». Tragué saliva. Era una pregunta valiente, y yo no quería responder con cobardía. «Sí», dije, «me asusta muchísimo, pero también me pasa algo curioso». «¿Qué?». «Que me asusta más no seguirlo. Me da más miedo imaginar que esto fue solo un momento, una coincidencia bonita que se va a desvanecer. No quiero que seas una historia que cuento una vez y ya». Mariana se quedó mirándome. De nuevo, esa expresión de ternura escondida, como si mis palabras le dieran permiso de sentir lo mismo. «¿Y si te digo que tampoco quiero ser eso? Entonces», dije, «no seamos nada todavía, pero tampoco seamos nada más». Ella entendió. Lo noté en cómo me tomó de la mano de nuevo, pero esta vez sin necesidad de terremotos. No había polvo, ni ruido, ni caída. Solo su piel contra la mía, suave, segura. «¿Puedo verte mañana?», preguntó. «¿Y si tiembla de nuevo? Entonces nos abrazamos antes de que empiece». Y así, entre migajas de pan y palabras no dichas, supimos que estábamos empezando algo que tal vez no se podía nombrar aún, pero que definitivamente valía la pena no soltar. Tal día siguiente, me desperté más temprano que de costumbre. La alarma no había sonado. Mi cuerpo simplemente se negó a dormir más. No era por miedo a las réplicas, ni por los nervios de revisar los daños. Era otra cosa. Era ella. Me levanté con el teléfono en la mano, dudando. ¿Escribo? ¿Espero? ¿Qué se dice después de haber compartido una catástrofe y una bolsa de pan dulce con una desconocida que dejó de serlo? Al final, escribí algo sencillo. «Espero que tu día hoy tiemble, pero de cosas bonitas». La respuesta llegó pocos minutos después. Hoy ya empezó bonito. Me desperté pensando en ti. Me senté al borde de la cama, apretando el teléfono como si sus palabras pudieran calentarse entre mis manos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me hacía sonreír con solo una frase? Salí de casa más ligera. La ciudad aún mostraba heridas, fachadas cuarteadas, calles acordonadas, brigadas en cada esquina. Pero la gente seguía adelante. Yo también. Solo que esta vez no era sola. Nos habíamos citado en una cafetería distinta, más retirada, en una zona menos afectada. Ella ya estaba ahí cuando llegué, sentada junto a la ventana, hojeando un libro con la taza en las manos. Mariana levantó la vista, me vio, y sonrió como si me estuviera esperando desde siempre. «¿Dormiste bien?», preguntó mientras yo me sentaba frente a ella. «Dormí contigo en la cabeza», respondí. Ella parpadeó. No se esperaba esa honestidad, pero no se asustó. Al contrario, se le iluminaron los ojos de una forma que me desarmó por completo. «Yo también pensé en ti, más de lo que pensé en cualquier otra cosa», confesó. «Hablamos de nosotras, de nuestras rutinas, de nuestras manías. Descubrimos que ambas odiábamos los lunes, que ninguna recordaba su tipo de sangre y que nos gustaban las películas que terminan mal, porque se sienten más reales». «¿Crees que esto es real?», pregunté, sin rodeos. Mariana dejó la taza en la mesa. «Lo que sea que esté pasando, es lo más real que me ha pasado en mucho tiempo».
Me extendió una hoja del libro que estaba leyendo. Había una frase subrayada. A veces, dos personas se encuentran no cuando están listas, sino cuando el mundo las rompe y las obliga a mirarse. ¿Crees en las coincidencias?, le pregunté. Antes sí, ahora creo en el destino con muy mala puntería, pero buen timing. Nos reímos, y en esa risa había verdad. Antes de irnos, me tomó la mano otra vez, no como quien lo hace para llamar la atención, sino como quien ya decidió que ese gesto es suyo, que le pertenece, y yo dejé que lo fuera. Esa tarde no fue una cita oficial. Nadie la llamó así. No hubo flores, ni planes elegantes, ni vestidos distintos. Solo dos personas que no querían dejar de estar juntas, que encontraron otra excusa para compartir el mismo espacio. ¿Te gusta caminar sin rumbo?, preguntó Mariana mientras salíamos de la cafetería. Me gusta si voy a tu lado. Ella me miró de reojo y se mordió el labio. Esa manía suya la había visto por primera vez debajo de una mesa, durante el temblor, y ahora, en plena calle, con el mundo recomponiéndose a nuestro alrededor, era igual de encantadora. Decidimos andar sin mapa. Pasamos por librerías con libros regados por el piso, panaderías cerradas con carteles de «Nos vemos pronto» y murales que sobrevivieron a los sacudones. La ciudad parecía fracturada, pero viva, como nosotras. A veces creo que el miedo nos obliga a frenar, dije de pronto, que sin el miedo muchas cosas nunca pasarían. ¿Lo dices por nosotras? Lo digo por mí. Si no me hubiera paralizado ese día, si no me hubieras tomado de la mano, no sé si te habría mirado siquiera. Estaba tan en piloto automático. Tal vez las sacudidas son eso, recordatorios de que estamos vivas. Nos detuvimos frente a una fuente pequeña, agrietada, pero aún con agua corriendo. Mariana se sentó en el borde y me hizo señas para que la acompañara. Quiero que esto no se apague, me dijo sin titubear. ¿Qué cosa? Lo que sea que estamos construyendo, sea lo que sea, lo quiero más. Mi corazón dio un vuelco, porque no lo dijo con presión ni con prisa. Lo dijo con ternura, con verdad, como quien empieza a armar una casa con ladrillos suaves. A mí también me asusta que se apague, admití. No quiero que se convierta en esa chica del sismo. No quiero que seas un recuerdo fuerte, pero breve. Mariana me miró y deslizó su dedo sobre mi palma. Despacio, como si escribiera algo invisible. Entonces hagamos que no sea breve, ni invisible. Hubo una pausa. El tipo de pausa que ocurre justo antes de un beso. Ese silencio absoluto, donde todo lo que no se dice flota en el aire, esperando decisión. Nos acercamos, solo un poco, lo suficiente para que nuestras frentes se tocaran. ¿Te puedo besar?, susurró. No respondí con palabras. Incliné el rostro. Y nos besamos. No fue como en las películas. No fue épico ni perfecto. Fue torpe, suave, lleno de miedo y lleno de verdad. Nos besamos en una ciudad herida, sobre concreto agrietado, frente a una fuente que aún corría. Y en ese beso nos prometimos algo que todavía no sabíamos decir, pero que ya sabíamos sentir. Después del beso, no dijimos mucho. No hacía falta. Caminamos en silencio, como si estuviéramos cuidando ese instante, protegiéndolo del ruido, del mundo, de cualquier interrupción. No queríamos romperlo, solo sostenerlo, como quien cuida una llama con las manos en medio del viento. Nos detuvimos en una parada de autobús vacía. El tráfico era lento, como todo en la ciudad después del sismo. Mariana se sentó en la banca y me jaló suavemente para que me sentara a su lado. ¿Sabes qué me pasa contigo?, dijo mirando al frente. ¿Qué? Que cuando estoy contigo todo deja de pesar.
No me duele la espalda, no me cansa el mundo. Es como si tu voz empujara hacia afuera todo lo que me oprime por dentro. Me tomó por sorpresa, porque eso mismo me pasaba a mí, pero nunca lo había podido decir tan bien. Yo también siento eso, murmuré. Contigo, la ciudad no me parece tan hostil, ni la vida tan difícil. Nos quedamos así, hombro con hombro, viendo pasar camiones, bicicletas, perros callejeros, como si fuéramos dos personas que siempre se conocieron, pero se reencontraron después de olvidarse. ¿Te acuerdas de cómo fue el temblor?, le pregunté. Claro. Yo número. Solo recuerdo tu mano. No los sonidos, no los gritos, no el miedo. Solo esa mano. Como si lo demás se hubiera borrado. Ella me miró con los ojos entrecerrados, como si no supiera si abrazarme o llorar. Entonces quizás el mundo colapsó a propósito, para darnos espacio a nosotras. Esa idea me dolió y me reconfortó al mismo tiempo. ¿Y si todo tuvo que romperse para que nos encontráramos? ¿Y si, a veces, el caos es el único idioma que el destino entiende? Si el mundo volviera a temblar mañana, le dije, te volvería a elegir, aunque no me conocieras aún. Sí, porque hay algo más fuerte que el conocimiento, algo que simplemente se reconoce. Y entonces, como si el universo nos escuchara, un estruendo lejano sacudió el suelo bajo nuestros pies. Nada grande, solo una réplica pequeña. Un recordatorio. Nos miramos rápido, con el corazón encogido, pero sin soltarnos. Mariana me apretó la mano. Que tiemble lo que tenga que temblar, dijo. Pero que tú no te vayas. Y yo, sin dudarlo, respondí. Aquí me quedo, aunque tiemble todo. Las réplicas sísmicas siguieron apareciendo los días siguientes. Algunas eran tan ligeras que parecían más imaginadas que reales. Otras hacían vibrar las ventanas y apretaban el pecho. Pero ya no sentía el mismo miedo, no como antes. Porque ahora tenía un lugar donde refugiarme, ella. No hablábamos de amor todavía. Ninguna quería apresurarlo, arruinarlo, contaminarlo con etiquetas que no hacían justicia a lo que realmente estábamos viviendo. Pero nuestros actos hablaban más claro que cualquier palabra. Mariana empezó a pasar por mi casa por las tardes. A veces llegaba con libros, otras con pan, otras solo con su silencio, que era más cálido que cualquier conversación forzada. Yo le preparaba café con canela y nos sentábamos en el suelo de mi sala, donde las grietas en la pared parecían también parte de nuestra historia. Una noche, mientras revisábamos juntas unas fotos antiguas que encontré en una caja, me preguntó, ¿siempre has sido así? ¿Así cómo? Tan abierta, tan transparente, tan... Tú. Me reí. Nomberantes era un muro. Me dolía mostrarme. Me dolía incluso sentir. Pensaba que si nadie tocaba mi corazón, nadie podría romperlo. Y ahora me doy cuenta de que igual se rompe, con o sin compañía, pero contigo, al menos, se rompe bonito. Ella me abrazó entonces, no como quien consuela, sino como quien pertenece. Nos quedamos así mucho rato, sin movernos, respirando lento, como si nuestros cuerpos supieran que afuera el mundo aún estaba en reparación, pero que dentro de nosotras algo empezaba a sanar. A veces me da miedo, confesó Mariana, rompiendo el silencio, pensar que esto no sea eterno. ¿Y si en lugar de pedir eternidad, pedimos intensidad? Le dije, que dure lo que tenga que durar, pero que cada segundo valga la pena. Contigo todo vale la pena, susurró, y lo dijo con una calma que me hizo entender que esa frase no era cursilería, era verdad. Nos besamos de nuevo, sin ruido, sin apuros, sin necesidad de motivos, solo porque sí.
porque existíamos, porque temblábamos, pero ya no por miedo. Esa noche, mientras ella dormía en mi cama por primera vez, me quedé despierta observándola. Pensé que las réplicas del corazón son las más profundas. No sacuden edificios, pero sí derrumban barreras. Y Mariana había venido a tumbarlas todas. Las autoridades seguían evaluando daños. Las calles se llenaban de lonas amarillas, de estructuras apuntaladas, de voluntarios con cascos. Había una energía distinta en la ciudad, frágil pero decidida. Y esa sensación también habitaba entre nosotras. Una tarde, mientras caminábamos por una colonia dañada, Mariana me apretó la mano con más fuerza de lo normal. Me di cuenta de que estaba temblando, no por una réplica, sino por dentro. ¿Estás bien?, le pregunté. Ese edificio de allá, señaló con la mirada, era donde vivía mi ex. No esperé esa confesión. Ella nunca había hablado de nadie antes. ¿Quieres irnos? Number, quiero quedarme, quiero enfrentar esto, contigo. Nos sentamos en una jardinera improvisada. El edificio estaba vacío, clausurado, con una enorme grieta cruzando su fachada como una cicatriz. Mariana respiró hondo. Fueron años difíciles, una relación que me hizo sentir invisible. Me acostumbré a no ser escuchada, a callarme, a replegarme. Por eso huyo tanto de las personas. Por eso elijo no quedarme. Hasta que llegaste tú. Me giré hacia ella, tomándole ambas manos. No quiero ser quien te salve. Solo quiero ser quien camine a tu lado, mientras tú te salvas sola. Ella bajó la mirada. Una lágrima resbaló por su mejilla y no la limpió, como si entendiera que había cosas que necesitaban caer para dejar espacio a otras. Tú no sabes lo que hiciste, dijo en voz baja. Ese día, con solo una mirada, con solo dejar que te tomara la mano, me diste más ternura que años enteros con otras personas. Y tú, le respondí, me hiciste entender que está bien temblar, que no necesito tenerlo todo bajo control, que vivir también es soltar. Nos abrazamos en silencio. El viento movía los cables sueltos. Algunas golondrinas cruzaban el cielo en bandadas pequeñas. Y ahí, justo ahí, Mariana dijo una de esas frases que se quedan tatuadas. Las grietas también florecen, si alguien las mira con amor. Me quedé en silencio, porque no quería romper el momento con nada menos que la verdad. Así que solo la besé. Y en ese beso le prometí sin palabras que la iba a mirar siempre con amor, con respeto, con presencia. Porque sí, la ciudad seguía rota, pero nosotras estábamos empezando a florecer. Días después, el edificio donde trabajo fue declarado inhabitable. Nos enviaron a casa con nuestras cosas en cajas y un aviso de suspendido hasta nuevo aviso. Me quedé sin oficina, sin rutina, sin el rincón desde donde empezó todo, pero no sentí vacío, sentí espacio. Mariana me ayudó a cargar mis cosas. Íbamos en silencio, pero no era incómodo. Cada una de sus manos sobre mis cajas se sentía como una declaración. Aquí estoy, en lo cotidiano, en lo difícil, en lo que ya no es emocionante, pero sí real. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó mientras subíamos las escaleras hacia mi departamento. No lo sé, buscaré trabajo freelance, tal vez, descansar un poco, escribir. ¿Escribes? Siempre he escrito, pero nunca me he atrevido a mostrarle nada a nadie. Muéstrame a mí. La miré en silencio. No era una petición casual. Era una invitación a abrirme, a desnudar algo más que la piel. Algún día, le prometí, cuando esté lista. Ya estás lista, dijo con una sonrisa pequeña, pero segura. Esa noche cocinamos juntas, algo simple, arroz, verduras salteadas, un poco de pan. Pero todo sabía mejor, quizá porque ella estaba sentada en mi cocina,
cantando bajito mientras picaba cebolla, burlándose de sus lágrimas. «Siempre lloro con la cebolla y con las películas», dijo riendo. «¿También lloras por las personas?» «Solo por las que me importan mucho». No dije nada, pero lo sentí, lo entendí. Lo mismo me pasaba con ella. Después de cenar, salimos al balcón. Desde ahí se veían algunos techos hundidos, otras ventanas rotas, pero también había luces encendidas, ropa tendida, gente riendo abajo, vida. «Todo esto da miedo», dije. «Sí», admitió Mariana, «pero el miedo no significa que tengamos que detenernos». «¿Y tú qué haces con el miedo?» Lo tomó de la mano. La miré. No sabía si lo decía por ella o por mí. «¿Y si mañana ya no sientes lo mismo?», pregunté sin poder evitarlo. Mariana respiró hondo. «Entonces lo hablaré contigo, pero no voy a desaparecer. No soy de las que corren, al menos no ahora, no de ti». Me quedé mirando la ciudad, sus ruinas, su gente, su resistencia, y también la miré a ella, a su forma de quedarse, de ser presente, de no huir. Supe entonces que lo que estábamos construyendo no necesitaba garantías, solo verdad. Y verdad era que, pese a todo, yo quería quedarme. Los días comenzaron a parecerse entre sí, pero no de esa forma aburrida que se vuelve rutina, sino como una melodía que quieres seguir escuchando. Mariana y yo habíamos encontrado una especie de equilibrio extraño. No éramos novias, ni éramos desconocidas. Éramos algo que se construía con cuidado, sin etiquetas apresuradas, algo que se tejía con miradas, gestos pequeños y silencios compartidos. Esa tarde llovía. El cielo entero parecía desahogarse. Estábamos sentadas en el suelo de mi sala, con mantas encima y una vela encendida por si se iba la luz. No hablábamos. Cada una tenía un libro en las manos, pero no estábamos leyendo. Solo compartíamos el espacio, y eso era suficiente. «¿Sabes qué me asusta más que el amor?», dijo Mariana, rompiendo el silencio. «¿Qué?». «Que nadie me mire de verdad. Que pasen los años y solo me recuerden por lo que hice, no por quién fui. Que nadie se quede lo suficiente como para conocer mis grietas». Cerré mi libro. «Yo veo tus grietas, Mariana». Ella bajó la vista. «Y no quiero taparlas», continué. «No quiero que finjas que no las tienes. Solo quiero quedarme contigo mientras las entiendes, mientras decides qué florece de ellas». Mariana se acercó. Se acurrucó a mi lado, su cabeza sobre mi hombro, sus dedos enredándose con los míos. «A veces tengo miedo de depender de esto, de necesitarte. Y yo a veces tengo miedo de que tú no me necesites». Se rió bajito, con ese tipo de risa que es casi un suspiro. «Nos da miedo lo mismo, pero dicho al revés». «Entonces estamos en equilibrio», le dije. Pasaron minutos así, sin hablar, oyendo solo la lluvia contra las ventanas. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que el silencio no era vacío, sino un abrazo. Después, ella se incorporó y me miró con una expresión que no había visto antes. No era deseo, ni ternura, ni tristeza. Era una mezcla de todo. «Laura», dijo despacio, «si me llego a enamorar de ti, ¿te vas a asustar?». «No», respondí, «me voy a quedar». Y no lo dije por impulso, lo dije con todo el peso de lo que estábamos viviendo, porque el amor no había sido nombrado aún, pero ya estaba ahí, entre nosotras, buscando dónde echar raíces. Mariana me besó entonces, lento, con pausa, como si en ese beso estuviera preguntando si podía quedarse para siempre. Y yo respondí sin palabras, solo con los labios, solo con el cuerpo, solo con el alma.
Ese día supe que amar no siempre es explosión. A veces es repetición, a veces es silencio, y otras veces es una mujer que llora con la cebolla y te mira como si fueras hogar. Una semana después de aquel primer beso lento, en medio del silencio, Mariana me propuso algo inesperado. Vámonos a un lugar donde la tierra no tiemble. ¿Cómo? Pregunté, entre risas. Un día, solo tú y yo. Nada de alarmas, ni celulares, ni estructuras cuarteadas. Un lugar donde no se escuche más que nuestras voces. Acepté. Nos fuimos a las afueras, a un pueblo pequeño con caminos empedrados, casas de tejas naranjas y árboles tan altos que parecía que podían sostener el cielo. Rentamos una habitación en una posada sencilla. No tenía televisión, solo una cama grande, cortinas blancas que bailaban con el viento y un silencio que no pesaba. Esa noche fue distinta. No porque hiciéramos algo fuera de lo común, sino porque nuestros cuerpos ya no temblaban de incertidumbre, temblaban de entrega. Dormimos abrazadas, susurrando recuerdos, miedos y tonterías, como dos adolescentes que se habían encontrado tarde, pero a tiempo. A veces tengo la sensación de que ya te conocía antes de conocerte, le dije, acostada sobre su pecho. Quizá en otra vida también me salvaste de un terremoto, respondió. Reímos bajito. Luego de un largo silencio, Mariana dijo algo que ya flotaba entre nosotras desde hacía días. Te amo. Lo dijo sin dramatismo, sin presión, como si fuera tan cierto como decir hace frío o el pan está listo. Mi corazón se encogió, no por miedo, sino por reconocimiento. Yo también te amo, le respondí, sintiéndolo desde los pies hasta la garganta, desde ese momento bajo la mesa, o tal vez desde antes. No lloramos, no gritamos, solo nos abrazamos más fuerte. Amar a Mariana se sentía como volver a casa después de estar mucho tiempo perdida. No era solo emoción, era certeza, era raíz. Y lo supe más aún cuando al día siguiente, mientras caminábamos de regreso por el pueblo, una pequeña réplica sacudió el suelo. Apenas unos segundos. La gente miró hacia arriba, deteniéndose. Algunos se agacharon, otros se persignaron. Yo no me moví, Mariana tampoco. Solo nos tomamos de la mano, como la primera vez. Y fue entonces cuando comprendí que no importaba si el mundo volvía a temblar. Mientras su mano encontrara la mía, siempre iba a sentirme a salvo. Volvimos a la ciudad con una certeza que antes no teníamos. Las calles aún cargaban cicatrices, algunas casas seguían con cintas de advertencia y los parques llenos de escombros ordenados a montones. Pero ya no lo veíamos con la misma tristeza. Era como si, en medio del derrumbe, hubiéramos construido algo nuevo. El día que volvimos, Mariana me tomó una foto en la puerta de mi edificio. Yo protesté al principio, pero ella insistió. Quiero guardar este instante, no por cómo luces, sino por lo que significa. ¿Y qué significa? Que sobrevivimos y que elegimos quedarnos. Esa foto quedó pegada en mi refrigerador, justo al lado de la nota que ella dejó días después, cuando se fue temprano a trabajar. Volveré, siempre volveré a ti. No hacíamos grandes planes, no hablábamos del futuro con solemnidad. Solo seguíamos apareciendo en la vida de la otra, día tras día, con flores del mercado, con libros subrayados, con cenas simples, con silencios bonitos. Una noche, semanas después, mientras estábamos acostadas y ella leía con la cabeza en mi pecho, le pregunté, ¿qué hubiera pasado si no te tomaba la mano? Mariana cerró el libro, me miró, y con esa mirada tan suya respondió, creo que el mundo se habría empeñado en juntarnos igual, tal vez en otra esquina, o en otro temblor. ¿Entonces crees que esto era inevitable? No, Amber, pero sí creo que era justo. Nos abrazamos sin decir más,
y ahí supe que no todas las historias de amor nacen de flores, música o miradas cruzadas en un café. Algunas nacen entre polvo, entre ruinas, entre placas tectónicas que se despiertan sin permiso. Algunas empiezan con miedo, con un temblor, con una mano tendida en medio del caos. Y si me preguntan qué fue lo más fuerte que sentí ese día, no fue el suelo moviéndose bajo mis pies, no fue el crujido de las paredes, no fue el miedo de morir, fue su mano, sosteniéndome, eligiéndome, amándome, sin saber todavía mi nombre, porque cuando todo se mueve, solo una cosa importa: ¿a quién eliges no soltar? Y yo la elegí a ella,